Continuando con la lectura del capítulo 1 del sacrificio y la envidia, lo que quisiera resaltar aquí es el meollo, el verdadero meollo del asunto. Y es que lo que parece estarnos planteando, voy a entrelazarlo con muchas otras cuestiones, pero lo que parece aquí crucial es, voy a repetir lo que había dicho en el video anterior, y era la extraña relación entre individuo y sociedad. Vamos a llamarla por un momento, y después me voy a corregir, pero vamos a llamarla por un momento la relación dialéctica, pero que no es del todo dialéctica. Sí, y ahora vamos a tratar de explicar eso. Miren, todo el asunto es el siguiente. Hay algo que llamamos la comunidad y que funciona de alguna forma como un todo. Es decir, nosotros tenemos grandes estructuras sociales y en este caso tenemos una gran estructura económica, ¿no? Y esa estructura, bueno, pues remite precisamente a eso, a una totalidad. Por otro lado, tenemos individualismo. Tenemos un individualismo entrelazado con esta comunidad de una forma que no es trivial, no es simple y no es aparente. Y ese tiene una naturaleza atómica, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un problema muy simple, que es cómo pasamos de una existencia atómica, que es la de los individuos, a una existencia holística, que es la de la comunidad. Bueno, otra forma de ver esto es, tenemos una sociedad autoorganizada, ¿sí?, que podríamos llamar un orden social o un orden simbólico, ¿sí? Pero por el otro lado, aquellos individuos que componen la sociedad y que la sufren de alguna forma, son también los constructores de la sociedad, solo que de manera inconsciente. Ellos no saben cómo lo hacen. E incluso sabiendo que lo hacen, no por ello tienen potestad sobre ese hacer. Muy bien, entonces, la sociedad es un orden autónomo, ¿sí? Y eso es lo crucial, es algo que no se controla, es algo que tiene una especie de inercia propia, y aunque en última instancia no sea nada distinto de lo que nosotros construimos, y de ahí la famosa idea de la arbitrariedad de la sociedad, es decir, no tiene nada de natural, a pesar de ser nosotros, entre comillas, no se ve, es lo que estamos viendo que significa ser nosotros, pero a pesar de ser nosotros los que construimos ese orden, no es por nuestra voluntad y no es con nuestra conciencia. Es decir, sí es poniendo en operación nuestro querer y nuestro concebir, pero no desde la posición del diseñador y no desde la posición de mando. Entonces, esto significa que cuando nosotros producimos la sociedad, al volverse autónoma, vuelve sobre nosotros como algo extraño, como algo que sentimos nosotros como alienante, heterogéneo a nuestra singularidad e incluso contrapuesto a nuestra individualidad. Nosotros constantemente sentimos que la sociedad como conjunto se nos impone y nos coloca en una situación de constante predicamento a nosotros como individuos, en los cuales tenemos que ceder, algo así como a nuestros caprichos, impulsos o gustos, para encajar en un orden social, algo así lo decimos. Eso quiere decir que los individuos, nosotros como individuos, no nos tocamos. A ver, desde luego que nos tocamos todo el tiempo e interactuamos, y es de ahí donde surge el orden, ¿cierto? Pero desde otra perspectiva igualmente legítima, no nos tocamos porque todos nosotros, en realidad lo que estamos haciendo es obedecer un orden. Expliquémoslo con un ejemplo. En un atomismo simple de partículas o de cuerpos, en un fisicalismo como cuando se está jugando fútbol, no, el ejemplo clásico, mejor, cuando se está jugando billar, ¿sí? Bueno, pues una bola que recibe el golpe del taco le pasa su momentum, es decir, su fuerza, además con una dirección, a la otra bola, y esa bola a otra bola, y esa bola a otra bola. No hay un efecto global, van uno por uno,
Un átomo le pega a otro y ese a otro y ese a otro y ese a otro y ese a otro, y así es como se va construyendo el sistema dinámico. Pero cuando hablamos de una totalidad, funciona de manera distinta, porque la totalidad gobierna a todos los elementos, a todos los átomos, y les da sus relaciones, les impone sus relaciones recíprocas. Por ejemplo, en el caso que vimos vamos a poner otro. En el caso de un ecosistema. En un ecosistema sabemos que hay interacciones entre individuos, ¿sí? Pero sabemos también que hay un orden global que explica la circulación, por ejemplo, de las cadenas tróficas de la energía, ¿sí? Entonces, sí, se pueden morir tales organismos, o puede desaparecer tal especie, pero si no se rebasa cierto umbral, entonces existe una totalidad a partir de la cual cada elemento obtiene su lugar. Entonces, en ese sentido, me refiero a que, por un lado, los individuos sí se tocan, no tocan más que individuos, pero por otro lado, puesto que el orden social les da su lugar, ellos no se tocan realmente entre sí. Otro ejemplo, si nosotros fuéramos solamente, como se nos dice en la economía, en cierta economía, que nosotros somos los que como actores libres y conscientes decidimos en el mercado lo que compramos, entonces de alguna forma el mundo podría ser visto como este conjunto de individuos que van interactuando uno a uno y que van tomando decisiones racionales, ¿sí? Decisiones racionales individuales, unos con miras a los otros. Eso sería un contacto directo. Pero desde otra perspectiva, y estas son las dos perspectivas igualmente coexistentes en lo que nos está diciendo Dupuy, un sistema social en el que nosotros recibimos nuestros lugares sería aquel en el cual la sociedad es concebida como un orden simbólico. Por ejemplo, un orden simbólico es la distribución de los lugares de la familia entre padre, madres e hijos. No importa qué familia seas, no importa lo que hagas, tú vas a entrar a jugar siempre un lugar. Para empezar, todos somos hijos o hijas. No se puede. Nadie de nosotros ha llegado como Adán y Eva o por generación espontánea. Somos hijos de alguien, ¿sí? Eso es una posición simbólica. Estamos reconocidos como hijos de alguien, y eso se transmite por medio del nombre o por medio de la pertenencia a una comunidad, a un grupo. A eso se refiere un orden simbólico, en el cual no importa lo que tú hagas, mis acciones son completamente independientes de mi posición de ser hijo. En otras palabras, ser hijo es un lugar, un nombre, más bien es un nombre que designa una posición en una estructura. ¿Y cuáles son las posiciones? Pues ser padre o ser madre, ser hijo o ser hija, o ser hermano, ser hermana. Toda esa estructura social que determina quién tiene el poder o quién puede heredar o quién transmite el nombre, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué nosotros en estas sociedades tenemos en primer lugar el nombre paterno? Bueno, pues tiene que ver con una sociedad patriarcal. Todo eso son relaciones puramente estructurales que no dependen de lo que la gente haga. Yo no puedo quitarme mi condición de ser hijo, pero sí puedo quitarme mi condición de consumidor de esto si decido no comprarlo. Bueno, estas son, perdonen los ejemplos y perdonen tantas vueltas, pero espero que con esto se entienda lo que significa un orden que surge de las interacciones concretas de las personas, y un orden que al revés le preexiste a los individuos y les da su lugar. Entonces, ¿por qué es importante esto y por qué es tan crucial el descubrimiento que está haciendo aquí Dupuy? Bueno, por el hecho de que, por el sencillo hecho de que todas las discusiones contemporáneas sobre lo político pasan por ahí, por el carácter espontáneo y directo de la sociedad o por el carácter estructural
y anónimo de su ordenamiento. Esta sorpresa que parece que vemos en la economía política, tal como está analizando aquí Jean-Pierre Dupuy, nos lleva, lo que nos trata de revelar es otro conjunto de paradojas contemporáneas que nos resultan igualmente enigmáticas, o si no, no las vemos ni siquiera como paradojas y muy trivialmente, como suele ser el caso, nos decantamos por tal o cual. Entonces, ¿cómo vemos nosotros? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es el sentimiento? A ver, ¿cuál es la idea, una de las ideas centrales en los diagnósticos de la contemporaneidad posmoderna? Ustedes, yo no sé si todos los meses, pero por lo menos una vez al año uno encuentra una nueva definición de la sociedad, ¿no? Está la sociedad del espectáculo, está la sociedad del conocimiento, está la sociedad de la información, está la sociedad del goce, está la sociedad de la explotación, o está la sociedad, ¿cómo se llaman estas cosas que se inventa el señor Byung-Chul Han? La sociedad del rendimiento. Bueno, o sea, está bien, es muy entretenido, ¿no? Y todos los días nos vamos encontrando un nuevo adjetivo que supuestamente nos describe la sociedad. Pero uno de los temas centrales, o más bien uno de los motivos que aparece y reaparece con sus variaciones, en esta cacofonía intelectual, es el hecho de que la sociedad contemporánea es apática. Es profundamente apática, y eso lo podemos ver no solamente en que nos valga lo que sucede más allá de nuestro círculo inmediato, sino también lo podemos ver en la estrepitosa caída de la participación política en todas las naciones, al menos occidentales. Cada vez menos participación política, y bueno, de eso lo decimos en general como una tendencia de las últimas décadas, aunque pueda haber contraejemplos, y que quizá ahora eso se revierta, no lo podemos saber, pero lo que sí es cierto es que durante décadas, y quizá después de cierto auge de las elecciones en la época de la posguerra, la participación política fue decayendo. Ahora, lo que sí podemos constatar es que después de la caída del comunismo y después de la existencia de organizaciones sociales y políticas, hay un desinterés masivo de la sociedad civil en la participación de los asuntos comunes. Eso no quiere decir que haya menos movimientos sociales, ¿no?, o levantamientos. Lo que quiere decir es que políticamente el ciudadano, la ciudadana de a pie, se interesa cada vez menos y participa cada vez menos. Eso va de la mano también con una especie de anestesia general. Entonces, bueno, esta anestesia general la vemos no solamente con la apatía, sino además con el profundo aburrimiento de la existencia burguesa, y no solamente burguesa. Esto se extiende, esto se va extendiendo también más allá de esta parcela de clase. Y sobre todo, una pérdida del deseo. Es decir, pérdida del deseo sexual, una pérdida del deseo de participación política, una pérdida del deseo de la vinculación, una pérdida del deseo, apatía y aburrimiento. ¿Por qué? Bueno, pues se cacarea todo el tiempo que es porque hay una falta de encuentro con el otro, y aquí quizá el cacareo más significativo es el de Byung-Chul Han, cuando dice que no hay alteridad y que ya no hay otro, todo este tipo de cosas que se dice, ¿no? Falta de negatividad, ¿no? Pero lo que dice Dupuy, que es infinitamente más interesante y sutil, es que solemos tomar posición y decir, sí, lo que pasa es que lo que está pasando esta falta, estamos viendo la falta de deseo porque no hay alteridad, y es el paradigma, porque es el fin del paradigma inmunológico, y el otro, no sé, este tipo de cosas. Bueno, el asunto es que lo que dice Dupuy es que al mismo tiempo que vemos esto, esta apatía, esta falta de deseo y esta falta de contacto con el otro y de alteridad en general, vemos, repito, concomitantemente una omnipresencia del otro.
y de los dos otros, del otro como orden social y del otro como el prójimo, como la persona empírica. ¿Por qué? ¿Por qué estamos mirando todo el tiempo Facebook? ¿Por qué estamos mirando todo el tiempo lo que hace nuestro vecino? ¿Por qué estamos todo el tiempo perseverando en nuestro voyeurismo? Bueno, porque no podemos quitarle los ojos a los demás. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esta apatía respecto a los otros? Y al mismo tiempo, esta morbosa curiosidad que nos impide apartarles la mirada. Ese es el asunto. Entonces, dice, bueno, lo que dice Dupuy es que este otro está omnipresente porque es la única medida que yo tengo para obtener mi propio valor. Es decir, constantemente estoy mirando al otro para obtener una respuesta respecto a lo que yo supuestamente soy y respecto a lo que yo quiero y lo que quiero querer o lo que no quisiera querer y que pese a todo termino queriéndolo. Y al mismo tiempo, claro, por supuesto, de su eterna alteridad, porque si todo el tiempo estoy viendo estas imágenes de los otros, al mismo tiempo sé que ellos resguardan un secreto y esa imposibilidad de penetrar el corazón de los otros y ver directamente en su mente, ver directamente en su corazón o ver directamente en su personalidad o qué sé yo, en su alma, no sé cómo... qué términos les parezcan más interesantes, pero está precisamente por lo real del otro que no puedo penetrar, es que constantemente lo estoy persiguiendo para desenmascarar su secreto y al final de cuentas nunca puedo, porque el otro, el prójimo, por un lado es pura superficialidad, es pura imagen que nos llega a partir de la pantalla, a partir del mensaje, a partir del chisme, y por el otro es alguien muy concreto que estoy mirando todo el tiempo y con el cual, y esta es parte de la concreción, con el cual compito o literalmente me mato. Entonces, el otro me es indiferente, ¿sí? Pero al mismo tiempo es lo obsesivamente más importante para mí. Por un lado es pura imagen, puro reflejo, pura especularidad, ¿sí? Juego de espejos en el cual yo veo uno y el otro me ve y en realidad no sabemos lo que uno ve ni tampoco lo que el otro ve y yo me veo y me veo viéndome al otro y el otro me ve como yo lo veo y luego yo veo al otro como ve a un tercero y este juego de miradas está sucediendo todo el tiempo y podríamos apresurarnos y decir demasiado rápido que el juego de miradas no es más que una especie de no es más que una fantasía imaginaria, pero es más que esto, porque esta fantasía imaginaria se sostiene también sobre lo real del otro. Es decir, sobre el hecho de que no importa lo que yo quiera, el otro quiere otra cosa. Y ese querer no es solamente el hecho de no coincidir con el otro, lo que me produzca violencia, o lo que me produzca una especie de violencia contra él o ella, sino que él quiere cosas concretas, ¿sí? Quiere cosas concretas y nosotros nos peleamos por esas cosas concretas. Y son cosas simbólicas, pero también son cosas materiales, ¿sí? Si todo fuera un asunto de lucha de símbolos, entonces no habría violencia, porque la violencia siempre supone llegar a la corporalidad y producir un daño. Y el daño no es meramente moral, el daño límite es siempre la muerte. Entonces no es tan trivial la separación, ¿sí? Entonces es así como, llegamos al título del libro, una de las partes del título del libro, que es la envidia. Así es como se entrelazan indiferencia y envidia. Es decir, una supuesta indiferencia respecto al prójimo y al mismo tiempo una sobreimportancia del otro tal que convoca mi envidia, convoca mi violencia y convoca una lucha narcisista. Bueno, entonces
Lo que dice aquí Dupuy se refiere a se refiere a varios de los mitos tradicionales, de los mitos intelectuales de Occidente respecto a la fundación de la política. ¿Y cuáles son esos mitos tradicionales? Bueno, los que nos cuentan cómo surge la sociedad. Y esos mitos desde luego están en Rousseau, que es el asunto del buen salvaje y el carácter paradójico de la sociedad, que por un lado nos pervierte, pero por el otro lado es lo que nos permite el reconocimiento, el contrato social y por lo tanto la libertad. El siguiente es el de Hobbes, el famoso estado de la naturaleza, que este famoso estado de naturaleza en el cual todos luchamos entre nosotros porque queremos preservar nuestra vida y queremos no solamente eso, sino mandar sobre los otros. Resulta que el otro también quiere hacer lo mismo sobre mí, y puesto que todos queremos mandar sobre los otros, resulta que todos nos matamos. Es así como convocamos al soberano. El soberano es el orden social que nos permite salir de las relaciones de las relaciones de envidia y egoísmo, y entonces la única forma en la que nosotros podemos salir de la violencia mutua es por medio de un orden social, y ese orden social lo encarnamos o lo depositamos en el gran otro, que es el soberano, y el soberano es el que puede decidir, el único que puede decidir sobre la vida y la muerte. El siguiente mito lo conocemos bien, es el de la dialéctica de señorío y servidumbre. Y no tiene que ver tanto con la explicación de por qué hay gente que domina y por qué hay gente dominada, sino el hecho de que subjetivamente nos colocamos siempre por la violencia recíproca en condición de amo y de esclavo. No en condición de amo o esclavo, sino que somos todo el tiempo amos y esclavos. Este es un punto central que además también lo menciona Dupuy, y que nos conecta pues con teorías marxistas, como por ejemplo la de Althusser. Althusser dice una cosa muy significativa a propósito del concepto de subjetividad que nos encanta. Subjetividad significa dos cosas. Significa ser sujeto, es decir, súbdito. Cuando yo soy un sujeto, estoy sujetado a algo. Pero ser sujeto, lo sabemos, también significa ser agente. Yo soy sujeto porque estoy subjectum, lanzado abajo, estoy por debajo de las cosas y por lo tanto las puedo mover. Tras palabras, subjetividad significa al mismo tiempo sujeción y agencia. Bueno, pues esto es lo que vemos también en este otro mito de la dialéctica del amo y el esclavo, y es el hecho de estar nosotros constantemente involucrándonos en relaciones de dominación y de servidumbre. Pero el cuarto mito, ya perdí la cuenta, pero creo que el cuarto mito, y es el verdaderamente interesante, porque se suele oponer, es muy natural, es muy natural hablar de esta línea de Rousseau, Hobbes, Hegel, y luego quizá incluso también Marx, y por ahí Schmitt. Y en otra tradición, se suele decir, en otra tradición estarían los liberales, ¿no? Pero lo que dice, y eso es lo importante, lo que dice Dupuy, es que no, también a esta reflexión pertenece el concepto de mano invisible de Smith, que además inspira directamente el pensamiento hegeliano. Entonces, el asunto es, yo no puedo poseer lo que posee el otro, pero sobre todo no puedo poseer la voluntad del otro. Eso es lo que siempre se me escapa. La lectura esta de Koyev sobre Hegel es: yo quiero el reconocimiento del otro, el otro quiere mi reconocimiento, pero ninguno está dispuesto a darlo, y por lo tanto entramos en una guerra por el reconocimiento. ¿Sí? El asunto es que precisamente yo no tengo el control sobre el otro, yo no tengo control sobre el prójimo. Incluso en la situación en la cual yo ejerzo una violencia directa, tomemos el límite del asesinato o tomemos el caso brutal de la tortura, yo no tengo posesión de ese otro.
lo puedo obligar a que compre, lo puedo obligar a que pida clemencia, lo puedo obligar a muchas cosas, pero no le puedo quitar su subjetividad, ¿no? Incluso en esos momentos límite no se la puedo arrancar. Tiene una distancia y una dignidad infinita. Bueno. Pero el punto es, en este conjunto de mitologías, mostrar si hay un elemento singular en lo que Dupuy ha llamado la economía política, que nos permita comprender mejor nuestra condición política actual y sobre todo estas relaciones entre deseo y economía. Y entonces lo que dice es que yo nunca puedo ni obtener el pleno reconocimiento del otro, es decir, nunca es suficiente, nunca podría yo estar seguro de haberle ganado al otro. Y ustedes lo ven en la competencia económica, nunca hay la cantidad suficiente de dinero, nunca hay la cantidad suficiente de éxito, no tiene medida, es lo absolutamente inconmensurable. Pero por el otro lado, esta incapacidad de ser satisfecho va de la mano con un sistema que hace todo absolutamente conmensurable, que es el dinero. Lo que hace el dinero es poner un denominador común a todas las cosas y decir, todo se puede comprar y vender. ¿Qué tienen en común un corte de cabello y la mano de obra y un libro y una ventana y una actuación? Pues diríamos muy poco. Bueno, sí, todas son acciones humanas, pero son muy diversas y de una índole heterogénea. Pues lo que hace el dinero es volver conmensurables las cosas y decir, todo tiene su precio. Y si todo tiene un precio, entonces yo puedo decir que una actuación en una película cuesta 1.000.000 de veces más que la construcción de un lápiz, ¿no? O que el trabajo que yo pongo para la construcción de un lápiz. Y yo puedo decir, esto cuesta tantas veces esto, o la mitad de esto, o 1/8 de esto, o 10 millones de veces esto, ¿sí? Las cosas se vuelven comparables entre sí. Entonces, constantemente estoy moviéndome, es el argumento de Dupuy, entre la absoluta inconmensurabilidad de mi existencia, es decir, yo soy una persona única, con una historia única, que no puede ser medida por nada ni gobernada por nada. Y por el otro lado, todos somos instancias de un sistema que funciona por equivalencias, es decir, la equivalencia del dinero o también la equivalencia frente al derecho. Todos somos iguales, todos y todas somos o deberíamos ser una sociedad liberal por principio y de derecho, no de hecho, pero por derecho iguales. Entonces, vean cómo están jugando, por un lado, la inconmensurabilidad y la igualdad. La indiferencia y la obsesión y la omnipresencia del otro. La falta de... la imposibilidad de ser reconocidos y el reconocimiento constante que nos estamos dando todos nosotros, porque si hay vínculo social es porque de facto, claro que nos reconocemos como hijos, nos reconocemos como padres, nos reconocemos como maestros, como maestras, como estudiantes, nos reconocemos, nos lo damos todo el tiempo y sin embargo nunca nos lo damos del todo. Entonces, este hecho de no ser independiente del otro, puramente independiente, puro individuo, pura inconmensurabilidad, ni tampoco de ser pura sociedad, puro vínculo simbólico, pura igualdad, produce esta especie de cortocircuito. Pero a final de cuentas, como yo nunca puedo ganar, el asunto ¿qué me daría paz? Bueno, en la dialéctica del amo y el esclavo, yo finalmente podría tomar cualquiera de las dos posiciones y decir, bueno, si yo soy amo y arriesgo la vida y gano, entonces ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, porque entonces yo ya me quedé con el reconocimiento. Y si yo soy el siervo, entonces ya también gané porque conservé mi vida.
Sí, vivo con miedo, pero conservé mi vida. Ah, bueno, lo que dice Dupuy es que nunca soy ni amo ni esclavo. No puedo contar con la soberanía, ni tampoco puedo contar con la clemencia del otro. Entonces, puesto que no puedo gobernar al otro, y tampoco puedo gobernarme a mí sin referencia al otro, entonces lo que más me queda es la mentira, el sabotaje, la violencia disimulada, o el abuso terciado. ¿Por qué? Bueno, podríamos decir, no, es lo que se nos dice. Tú ve al mercado, compite y si eres el mejor vas a ganar. Bueno, no hay criterio para decir cuál es el mejor y no hay criterio tampoco para decir qué es lo suficiente, porque hay una omnipresencia del otro en la que yo nunca puedo ganar. Y si yo nunca puedo ganarle, pues mejor saboteo. Y este es un punto que no suele surgir en la discusión sobre el supuesto mejoramiento de los bienes y servicios por la competencia. Si hay competencia, se supone que los productores o los proveedores tendrían que competir con otros proveedores y el que decide es el cliente. Y como el cliente va a comprarle al que dé la mejor relación precio y calidad, entonces supuestamente estos dos van a competir por dar el mejor producto al mejor precio posible. A menos de que no compitan hacia arriba, sino compitan hacia abajo, saboteando, con corrupción, robando. Y ese es justamente el otro lado del capitalismo, que la estructura social la estructura problemática del prójimo hace que la competencia necesariamente adopte la forma de una competencia negativa, es decir, no competir por ser el mejor mejorando, sino empeorando al otro, o atacándolo, o debilitándolo. Entonces, espero que esto sea capaz de mostrar por qué los registros son confusos. ¿Qué significa registros? Tomo aquí la palabra del psicoanálisis de Lacan, en el cual hablamos pues de lo real, lo simbólico y lo imaginario. Son conceptos bastante problemáticos y bastante complicados, pero vamos a tomar la versión más elemental. Lo imaginario, pues es este juego de espejos en el cual yo lo que busco es el reconocimiento del otro, por medio de su mirada, por ejemplo. Llamemos simbólico a ese orden anónimo que nos asigna lugares a todos nosotros, no por interacción directa, como en el caso de lo imaginario. Y llamemos real a esta constante imposibilidad de obtener el reconocimiento, obtener la mirada, en el caso de lo simbólico, de lo imaginario, y de tener un lugar determinado, claro y distinto en el orden social. Yo nunca estoy a gusto con ese orden social. ¿Por qué? Porque ese orden social también está lleno de problemas, ¿sí? Entonces lo real, podríamos decir que es una especie de cualidad tanto de lo imaginario como de lo simbólico, de cerrarse sobre sí mismos y en un segundo nivel de empatarse, ¿no? O sea, que finalmente lo individual y lo colectivo, lo anónimo y lo personal, lo empírico y lo trascendental estén en paz, hagan uno. Entonces, vean cómo lo imaginario, este juego de espejos, es el soporte del lazo social, ¿sí? En otras palabras, el orden social, lo simbólico, no existe allí en el aire, sino que nosotros constantemente, de forma empírica, constante y sonante, nos convertimos en los agentes de ese otro, en los agentes concretos de ese otro, y lo producimos y lo reproducimos. ¿Y dónde lo producimos y lo reproducimos? Pues en nuestras relaciones imaginarias. Esto quiere decir que no está clara lo que dice Dupuy, o lo que parecería indicar. No es que no está clara la distinción entre este otro, no está claro el vínculo, ni la relación, ni la jerarquía entre este otro como orden social autoorganizado y nuestra
experiencia concreta y diaria con otros seres humanos en cuanto individuos. Es así que, por un lado, repito lo que había dicho, el prójimo es alguien con quien no tengo contacto real. O sea, yo no me encuentro de forma desnuda frente al prójimo, sino que siempre estoy con alguna máscara social. Siempre me presento al otro en calidad de papá, en calidad de mujer, en calidad de político, en calidad de maestra, en calidad de gobernante. O sea, no hay relación social que no sea en nombre de algo, o que no esté yo cobijado bajo un nombre. Pero al mismo tiempo, estas presencias simbólicas de los otros son presencias efectivas. Son presencias muy concretas y presencias en las cuales se involucra mi cuerpo, se involucran las mercancías, se involucra mi trabajo, se involucra todo aquello que vuelve al símbolo vinculante. Uno puede decir, ¿por qué? Bueno, todo orden político jurídico necesita algo más que su mera justificación ideológica. No hay un solo orden social en la historia de la humanidad que prescinda del castigo efectivo. Y el castigo efectivo no es nunca la vergüenza. No es nunca solamente la vergüenza. El castigo es el exilio. El castigo es el azote. El castigo es la amputación. Y el castigo es la prisión. O el castigo es, en última instancia, la muerte. En otras palabras, ustedes pueden ver con toda claridad que el carácter vinculante del poder es su capacidad de acceder a la corporalidad y a la materialidad de los sujetos. Si no, no es nada. Si no, no es absolutamente nada. El poder nunca gobierna con la mera legitimidad ni con el mero miedo. ¿Por qué produce miedo? Porque un día mata a alguien, porque un día dispara contra otro, porque un día te encarcela. Y esas manifestaciones de poder son las que hacen constantemente vinculante a un poder simbólico. Y eso hace también que mi relación con el otro sea, por un lado, simbólica, por otro lado, imaginaria, pero por el otro lado, en otro sentido, carnal. Y eso es lo que hace que también opere un sistema económico. Un sistema económico no es meramente un sistema simbólico, eso es una trivialización. Porque nos bastarían las palabras, ¿no? Podríamos decir, bueno, vamos a distribuir las cosas de tal manera que todos podamos comer lo mismo y vamos a pelearnos con las palabras. El asunto es que no nos peleamos con las palabras. Podríamos quedar con la materialidad del significante. ¿Y por qué meternos con la materialidad de las mercancías? ¿Por qué meternos con la materialidad del trabajo? ¿Por qué meternos con el cuerpo? Ah, bueno, porque esa materialidad está trenzada. ¿Sí? Y así como un orden sociopolítico no puede prescindir de la capacidad de lastimar, asimismo, un orden económico no es nada sin la capacidad de encarnarse en cosas determinadas. En el lenguaje yo siempre puedo decir una palabra y otra y otra y otra, y ese es el carácter abismático del que han hablado Derrida, por ejemplo, del que habla el mismo Lacan cuando dice que lo simbólico es un desfiladero de significantes, ¿no? El punto es que la economía no es así. La economía es tu vida hoy, es el plazo hoy. Por ejemplo, yo me puedo endeudar constantemente y eso parecería que difiere la presencia de las cosas. Yo puedo decir que el dinero representa los valores y los valores representan trabajo, el trabajo que produce las cosas, y que nosotros existimos en ese medio meramente simbólico, pero no, eventualmente usamos el dinero para mantenernos en la vida. Y también usamos el dinero para tener un espacio material. Por ejemplo, el reconocimiento como ciudadano, como ciudadana, no es solamente algo que nos dé una especie de prestigio o que nos permita ser iguales ante los otros. No, me permite poder pisar con mis pies o no una tierra, o ser lanzado a la cárcel o ser deportado. Y de la misma manera, la economía opera sobre cosas
de las cuales depende la vida misma. Entonces, desde luego que es un orden, desde luego que vivimos en un orden simbólico, desde luego que el capitalismo es un orden simbólico, pero es un orden simbólico que constantemente se encarna. Y ese encarnarse es lo que le da su carácter vinculante y que eventualmente remite al cuerpo y al poder para vivir o morir. Es decir, el poder que tenemos sobre los otros, sobre la vida y la muerte, y el derecho o la posibilidad de facto de vivir o morir, o de estar enfermo, o de estar sano, o bien comido, o de tener un techo. Entonces, hay una constante polémica que no es ni de Lacan ni de Deleuze, pero sí es de lacanianos y de leucianos, o de los iniciados en los misterios de leucinos, de la inmanencia, en el cual, bueno, se pregunta ¿de dónde surge el deseo? ¿Surge de la falta o surge de la abundancia? Supuestamente Lacan nos habría hablado de que, bueno, inspirándose un poco en Platón, inspirándose también en Hegel, pues lo que yo deseo es lo que yo no tengo, es decir, lo que me falta. Y como yo nunca puedo ser completado por el otro, entonces constantemente estoy buscando algo que no me puede ser dado y no puede ser colmado, y eso hace que yo vaya pasando de una cosa a otra y viva como ser de deseo. Por otro lado, nos cuenta la historieta, Deleuze habría llegado y habría dicho, no, qué miserable es esta manera de concebir el deseo encadenados a la falta, encadenados a una especie de deuda impagable, o a este hecho de no tener algo. Mejor pensemos el deseo como liberado, como una especie de sobreabundancia. Bueno, no hay absolutamente ninguna oposición. El asunto es, si lo vemos en un sistema económico, es precisamente porque nunca puedo tener el reconocimiento de ese otro que trabajo, produzco y sobreproduzco en abundancia. La forma en el capitalismo de relacionarse con el otro es por medio de la riqueza y también por la producción de cosas. Sí. Esta hiperproductividad que tenemos en la vida contemporánea y en el sistema capitalismo particularmente va de la mano con una falta. No se explicaría la sobreabundancia de cosas. Recuerden cómo empieza el capital, ¿no? En el capitalismo lo que vemos es una enorme cantidad en el modo de producción capitalista lo que vemos es una gran eine ungeheure Menge, sí, creo que algo así, ¿no? Eine ungeheure Menge von Waren, ¿no? Una inusitada, increíble cantidad de mercancías. Y al mismo tiempo tenemos esta cuestión de la falta. Entonces, la falta es falta de reconocimiento, es esta relación constante problemática con el otro, tiene como respuesta la sobreproducción, la abundancia y este exceso del deseo. Entonces, fíjense qué nombre tan extraordinario le da Dupuy aquí a la economía política. Ciencia del deseo. Ciencia del deseo. Y es un conocedor muy bueno de Lacan y del psicoanálisis. Pero esta sería una especie de ciencia del deseo avant la lettre, ¿no? Lo que nos dice es, el reconocimiento es tan simbólico como imaginario. Más bien, el reconocimiento es esta cosa que está basculando y que tiene un pie en lo simbólico y en lo imaginario y que termina produciendo esta tensión entre los dos niveles, y que es la tensión entre el individuo y la sociedad en primera instancia, y entre este orden directo entre los individuos y el orden simbólico. Esto nos conduce finalmente a la ambigüedad y a la inestabilidad del otro entre estructura, es decir, entre trascendental y entre el otro como prójimo, el otro empírico. Entonces, cuando yo comenzaba el video diciendo que debíamos pensar más dialécticamente y que después me iba a enmendar, es decir, sí, estamos a darle reconocimiento a la dialéctica,
no es pensar en la totalidad y en la solución de las contradicciones y todas esas cosas que nos meten en la cabeza en los cuentitos, en los videos, a lo mejor como este que ven en internet, sino buscar siempre la condición que parece ser contradictoria o que parece ser incompatible o excluyente. Ahí donde hablamos de un orden social absoluto, buscamos aquellos que dicen la tesis contraria y vemos cuál es la relación que existe entre uno y otro. En esto está siendo profundamente dialéctico Dupuy. Pero un paso adicional que habría que dar es superar esta posición dualista, en la cual la dialéctica se entiende solamente como una lógica de los opuestos y de la superación de las contradicciones, y pensar en escenarios en los cuales no necesariamente hay dos términos, sino tres o más. Es decir, una dialéctica que sea ramificada, una dialéctica que cuente con varios términos, y una dialéctica que nos muestre finalmente posiciones que no se satisfacen en dualidades. Y otra cosa que sí pertenece a la dialéctica, y es el reconocimiento, más bien, para no introducir la misma palabra, más bien, estar de acuerdo o sostener la tesis de que las cosas no están de un solo lado. Es decir, no es que de un lado esté lo trascendental y de otro lado lo empírico, no es de que un lado esté el objeto y del otro lado esté el sujeto, no es de que un lado esté lo simbólico y del otro lado esté lo imaginario, sino las cosas se van filtrando, ¿sí? A veces funciones de lo trascendental se pasan a lo empírico y lo empírico a veces se confunde con lo trascendental. A veces lo simbólico se juega en lo imaginario en lo simbólico, y hay puntos en los cuales no sabemos exactamente en dónde estamos de estos dos registros. Entonces, pensar pues una forma renovada de la dialéctica como un nudo, ¿sí? Muy a Lacan, como un nudo enrevesado, pero además dinámico, entre los términos con los cuales estamos pensando las cosas.